Hola amigos, bienvenidos. Soy David, un mexicano en Grecia y les traigo un nuevo video. Así es que vayan preparando sus maletas, vayan preparando sus pasaportes y sobre todo la información necesaria que van a requerir para el destino que ustedes quieren visitar. Les tengo una pregunta, seguramente les ha pasado como a mí, que cuando ustedes van a querer viajar, empiezan a hacer un campo de investigación y empiezan a meterse en las páginas de internet, blogs, etcétera, para poder buscar información del destino, como la moneda, el idioma y otra información que puede ser útil para nuestro viaje. Pero ¿qué pasa? Que nos acaba confundiendo y solamente nos genera más preguntas, más dudas, y esto se vuelve estresante porque ya no sabemos qué está pasando. Pues bueno, en este video yo te voy a dar la información necesaria, pues qué mejor de alguien que vive aquí en Grecia desde hace 4 años. Entonces, tienes la información de primera mano. Si en tus planes está venir a Europa y pasar por Grecia o vienes directamente a este país, quédate hasta el final de este video que te voy a dar 6 recomendaciones, 6 tips, 6 consejos como tú los quieras tomar para que tu viaje a Grecia sea totalmente placentero y vengas sin ninguna duda. Así es que amigos, acompáñenme en este video y espero que les guste. Primer punto y el más importante, tenemos que revisar nuestro pasaporte, tenemos que ver si podemos pasar solamente con pasaporte o requeremos algún tipo de visado. Para ello, si ustedes quieren consultar el pasaporte que ustedes tienen, si requieren una visa aplicada o si requieren una visa ETA, una visa on arrival o si de plano no requieren nada, hay una página que yo uso mucho que se llama The Henley Passport Index. Les voy a dejar aquí en el video la página y también en la descripción de este video. Ok, esa página les va a ayudar bastante porque ustedes van a seleccionar su nacionalidad y van a poner, por ejemplo, México, y entonces les va a dar una información detallada de su pasaporte, incluso en el ranking que está, y se va a desplegar toda una lista con todos los países de libre visado, con los países que requieres visa, con los países que requieres una visa on arrival o una ETA. Así es que esta página está muy completa y súper actualizada. Se las recomiendo mucho. Ahora, también próximamente se va a requerir una visa que se llama ETIAS, que solamente no es una visa como tal en donde tenemos que ir a la embajada y aplicar, etcétera. No, esta visa ETIAS solamente es una visa electrónica y Europa lo va a implementar por seguridad. ¿Ok? Entonces no se preocupen, la van a poder tramitar en línea, no les va a llevar más que 5 o 10 minutos y la respuesta la van a tener casi al momento. De todas formas, esta visa ETIAS se tiene planeado que entre en vigor en el año 2023, o sea, siguiente año, pero en noviembre. De todas formas, también aquí les voy a dejar la página oficial y también en la descripción del video para que ustedes vayan y revisen esa información. Punto número 2, la moneda. Como ustedes saben, Grecia pertenece a la comunidad europea, está dentro del espacio Schengen. Si bien hay muchos países que están dentro de la comunidad europea que también tienen euro, pero también tienen sus propias divisas. Para este caso de Grecia solamente se maneja el euro. Yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a venir de sus países origen, hagan un pequeño cambio. Pueden cambiar, no sé, unos 60, 70, 100 euros para que traigan dinero en efectivo. Siempre es bueno traer un poquito de dinero en efectivo y ya el resto, si quieren ustedes, pueden pagar con tarjeta o pueden cambiar ya en las casas de cambio dentro de la ciudad. Punto número 3 es el idioma. En Grecia se habla oficialmente el griego. ¿Ok? Aunque ustedes no lo crean, como un dato curioso, si ustedes hablan español, en su vida diaria están usando muchas palabras que provienen del griego. Así es que hablamos griego sin saberlo. Como segundo idioma está el inglés. Así es que si ustedes vienen y tienen un buen nivel de inglés o un inglés intermedio
o regular, no se preocupen porque se pueden comunicar y mucha gente les va a entender, sobre todo en la parte turística, pero también en farmacias, perípteros, que son los kioscos que conocemos en donde venden muchas cosas, van a poder encontrar gente que hable inglés, así que ese no es un problema. Como tercera opción, muchos griegos saben español, francés, alemán, italiano, etcétera. Pero sí, amigos, sí podemos encontrar gente que hable español, sobre todo en los sitios turísticos, aunque el porcentaje no es muy alto, pero nos podemos llevar a la sorpresa de que sí, alguien habla español. Así es que por el idioma, amigos, no tengan miedo, anímense, vénganse y listo. Punto número 4, amigos. Una vez que lleguemos al aeropuerto de Atenas, tenemos 3 formas de movernos a la ciudad. Tenemos lo que es el autobús, que es el X95, que nos va a llevar del aeropuerto hasta la Plaza Sintagma, que queda en el centro. El precio del ticket hasta la fecha que les hago este video es de 5,50 €. El autobús trabaja los 7 días de la semana y las 24 horas. Ojo también, porque puede haber que resulte que haya una huelga de transporte y que el autobús no esté funcionando ni el metro. Y eso en Grecia, aquí de las huelgas, es muy común. Pero bueno, ya sería mucha mala suerte que nos toque cuando estemos viajando a Grecia y nuestra primera experiencia sea esa. Pero bueno, sería algo que tenemos que contar. Segundo método de transporte para llegar al centro de Atenas es a través del metro. El metro solamente está disponible hasta las 11:30 de la noche más o menos, que es que sale el último desde el aeropuerto hasta el centro de Atenas, y el costo del boleto hasta la fecha es de 10 €. Y por economía yo tomaría lo que es el autobús y me ahorro la mitad del dinero y con eso me como un buen souvlaki llegando a Grecia. La tercera opción que tenemos es el taxi. Ahora, el taxi anda más o menos en un rango de los 40 € hacia arriba, dependiendo a dónde vayas. Al centro, por lo general va a ser 40 €. Ojo, porque las tarifas en la noche aumentan. Entonces los taxis pueden irse desde los 40 hasta los 50, 60 o 70 € dependiendo la hora. Ya van a poner la tarifa ellos. Les voy a hacer un nuevo video de cómo llegar al aeropuerto desde Atenas y también les traigo un video de cómo llegar del aeropuerto a el centro de Atenas súper explicado. Voy a tratar de hacerlo, pero bien explicado con todos los detalles para que ustedes no se me pierdan. Punto número 4 o tip número 4 es el tipo de conexión el que tenemos aquí en Grecia y en Europa, que es el tipo de conexión C. Aquí les voy a dejar una foto de este tipo de socket. Es el tipo de conexión C. Así es que para que cuando ustedes vengan listos y preparados y sepan qué tipo de adaptador tienen que traer para que puedan cargar sus celulares, para que puedan cargar sus computadoras o sus tablets o cualquier electrónico que traigan, ya que muchas veces nos pasa que vamos al país, no sabemos y tenemos que andarnos moviendo para conseguir un adaptador en la ciudad. Y esto, hablando de conexión, me lleva a pensar también en lo que es la conexión de internet. Bueno, nuestra duda es, bueno, llegando allá, ¿cómo obtener internet? Porque comprar datos en México para el extranjero, créanme que son carísimos. Y es mejor llegar aquí y comprar un SIM card que vamos a usar y que nos pueden dar un precio de entre 10 o 12 € más o menos, y les van a dar desde 40, 30 gigabytes hasta 100 gigabytes dependiendo el paquete que tengan en ese momento, y vamos a poder comprar nuestro SIM card ya sea en el aeropuerto, y si no lo pueden comprar en el aeropuerto no se preocupen, porque una vez llegando al centro, generalmente en todas las plazas afuera de la estación del metro, justo afuera, van a encontrar personas ofreciéndoles estos SIM card, especialmente en lo que es en la plaza de Sintagma, lo que es Monasteraki, lo que es la plaza
Omonia, justo afuera van a encontrar personas de Vodafone, de Cosmote, de Wind y de otras compañías ofreciéndoles estos servicios. Solamente asegúrense de traer su pasaporte porque se los van a pedir para poder tomar sus datos, su nombre, número de pasaporte, y les van a dar su número de teléfono ya listo para que ustedes lo usen. Y bueno, vamos al último punto, que es una pregunta que me hacen muchos de ustedes. David, ¿cuándo es la mejor época para ir a Grecia? ¿Cuáles son los mejores meses? Les voy a decir cómo está el clima durante el año, los meses más fríos, los meses más calurosos, la época de verano, cuando empieza el invierno. Así ustedes pueden decidir cuándo venir. Primero que nada, yo creo que a ustedes les interesa saber la época de verano. La época de verano empieza desde abril y termina hasta finales de septiembre. Octubre todavía aquí lo consideran parte de verano, pero ya está entrando más el frío y un poquito el invierno. Los meses más calurosos, que de verdad el sol está súper intenso y abrasador, que yo les voy a contar una experiencia que me fui a la Plaza Monasteraki, estuve parado por 5 minutos cuando estuve trabajando en los autobuses vendiendo boletos. No me llevé bloqueador, no me llevé nada, cometí ese error. Eso fue en junio. Y miren amigos, en 5 minutos las orejas se me tostaron, se me pusieron negras, rojas, los pómulos, el cuello ni se diga. No, fue horrible amigos. Pero bueno, eso fue en junio. Entonces los meses más calurosos van a empezar lo que es mayo, junio, julio y agosto, que son temperaturas que pueden llegar arriba de los 40 grados, 45 grados. Entonces realmente para visitar los monumentos, la Acrópolis, etcétera, y salir a partir del mediodía a las 5:30 de la tarde es casi imposible. Entonces tendrían que hacer todo o muy temprano o ya tarde. ¿Qué lo bueno de esto del verano? Es que tenemos sol hasta como las 9 de la noche, créanlo o no. Tenemos más de 14 horas de sol aquí. Entonces amanece como a las 6 de la mañana o antes de las 6 de la mañana. Y créanme que a las 9 de la noche, que el sol ya se está metiendo y se ve así un piquito nada más, todavía se ve iluminado y todavía puedes ver sin problemas. Entonces el día nos rinde mucho más. Ahora, para los que no les gusta el calor y que son un poquito más de deportes de invierno como el esquí, el motoesquí, etcétera, montañismo y todo eso, pues tenemos los meses que son de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, a marzo, 5 meses de invierno, en donde las temperaturas más o menos llegan a descender hasta los 2 grados, 3 grados, algunas veces a los 0 grados, pero no me ha tocado que se vaya abajo de los 0 grados, para ser honesto. Pero sí se siente frío, y si es una persona que no está acostumbrada a esto, pues vente bien arropado, tráete ropa también para la lluvia, porque en estos meses, lo que es noviembre y diciembre, podemos encontrar días lluviosos. Entonces hay que venirse listos. Ok amigos, lo único malo de esto es que el día no nos rinde amigos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el sol a las 5:30 ya se está metiendo y ya se ve medio oscuro. Y a las 6 de la tarde, olvídense, está completamente oscuro. Es como si estuviéramos a las 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces el día nos va a rendir mucho menos. Y también no sé por qué, pero en invierno da mucho sueño. Así es que no van a querer salir mucho de su hotel y van a querer estar ahí arropaditos y acobijaditos y durmiendo. Bueno, yo creo que sí, porque van a querer conocer la ciudad. Pues amigos, estos son los puntos importantes que tienes que saber antes de venir a Grecia. Y espero que les hayan servido. Si tienen alguna duda extra, si hay algo que se me pasó, les voy a dejar aquí mi Instagram. Pueden mandarme un mensaje y con mucho gusto les voy a contestar. Y lo que me va a motivar bastante es que de verdad amigos me den un like por favor y una suscripción. Muchos de los que ven mis videos he podido notar que no se suscriben. Y eso me va a ayudar bastante a motivarme amigos. De verdad me pone muy feliz cada que veo
que alguien se suscribió a mi canal. Estoy en 700 suscriptores. Ayúdenme a finalizar el año con 1000. Sería como un sueño hecho realidad. ¿Creen que se podrá? Pues gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, amigos.